Veníamos trabajando con Primera de Pedro 5 y les decía que este versículo bíblico, 5:10 exactamente, era el que nos había hablado el Señor desde el principio, en el que nos afirma, nos fortalece, nos establece. Y estudiando la palabra, estudiando este primero de Pedro 5, nos dimos cuenta cómo este versículo bíblico era un complemento impresionante para la visión y la misión que estamos trabajando. Hace 8 días les leí nuevamente rápidamente la visión y la misión. Esta semana, anoche les envié en PDF la visión y la misión de Community Church para que nos impregnemos de ella. Más que yo quiero que usted tenga esta visión arraigada en su vida, quiero que esta visión sea parte de su crecimiento. Es decir, no quiero que esto sea más importante, esta visión sea más importante que su relación con el Señor. No quiero que esta visión y esta misión, estos objetivos, en qué creemos y todo lo que ya está consignado sea mucho más importante que usted haga primero familia, iglesia en su casa. No quiero que esto sea lo primero para usted antes que sus obligaciones diarias. Pero quiero que esto sí sea impregnado en usted para que lo ponga en acción en su vida diaria, en su familia, en su trabajo y en las cosas que usted desarrolla diariamente. Es una visión que realmente el Señor ha puesto primero en nuestra familia, porque Efesios nos ha hablado a nosotros de que nosotros hemos sido llamados a edificar a los santos, o sea, ustedes. Y dentro de los santos hay una serie de cosas que complementan la edificación que es para ustedes. Entre esas, ser edificados, ser madurados, que no sean como niños fluctuantes. Sí, hay una serie de cosas que ya hemos estudiado y que en estos días yo creo que estamos subiendo las prédicas que ya hemos venido editando, que Yojita nos está editando para tenerlas en el canal y que nos estemos constantemente escuchándolas para volver y refrescar lo que el Señor nos ha hablado. Esta enseñanza hace 8 días creo que no les dije el nombre y era refuerce lo que Dios nos ha hablado. Refuerce lo que Dios le ha hablado a usted también. Y esta es la segunda parte. Refuerce lo que Dios le ha hablado a usted. Y sé que le ha hablado a usted porque hemos construido una visión comunitaria, una visión global, una visión que no solamente me abarca a mí, a mi familia, sino que abarca a su familia, a su vecino, a sus amigos, a su comunidad en la que usted se desarrolla. Por eso mismo, este versículo de Primera de Pedro es tan consistente y poderoso en complementar nuestra visión y nuestra misión. Hemos creído en iglesias generacionales también. Hemos creído que el legado con el que está trabajando, digamos, los líderes Power, de Anita y Dower, es poderoso porque lo que ellos están sembrando a sus muchachos es una generación también. Una generación de muchachos que creen, unos muchachos que son adoradores, unos muchachos que no le temen a la realidad de este mundo, sino que unos muchachos que se enfrentan conociendo y sabiendo que mayor es el que está en ellos que el que está en el mundo. Y precisamente en el versículo, hace 8 días trabajamos del versículo 1 hasta el versículo 4 y dijimos que íbamos a arrancar hoy con el versículo 5 y aquí hace un énfasis especial. Dice el versículo 5, Primera de Pedro 5:5. Dice, también tengo algo que decirles a los jóvenes. Esta es la versión PDT. Acepten la autoridad de los ancianos, líderes. Vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse los unos a los otros, porque Dios rechaza el orgullo, pero es bueno, otra versión dice, da gracia a los humildes. El versículo 6 dice, cuando Dios los corrija con su mano poderosa, acéptenlo. Después, cuando llegue la hora, Él los exaltará. Confíen en Dios todas sus preocupaciones porque Él cuida realmente de ustedes. El 8 dice, tengan dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Resistan al diablo y manténganse firmemente en la fe. Sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes, pero Dios, quien los llamó para compartir su gloria eterna en Cristo, les mostrará su generoso amor. Sufrirán por un tiempo, pero después Dios los sanará, los fortalecerá, los apoyará y evitará que caigan. Él tiene todo el poder siempre, así sea. Y entonces en esta traducción dice esa parte, dice el 5, también tengo que decirles, pero la Reina Valera dice igualmente. Esto denota que no tenemos que tener una diferencia entre edades, entre posiciones o entre escalafones. Es decir, le está diciendo a los jóvenes, igualmente a usted,
como lo hablamos hace 8 días, a los líderes y a los ancianos, igualmente a usted, joven, le estoy diciendo, igualmente a usted, denota que hay una igualdad en relación, una igualdad en crecimiento y una igualdad en trato. Acá todos hemos sido jóvenes, ¿sí? Y hemos sufrido de algo que la juventud lastimosamente nos ataca, y es la rebeldía. En cualquier aspecto de nuestra vida, la rebeldía va a llegar o va a estar ahí. Pues si a alguno de ustedes no les pasó, o si a alguno de ustedes con sus hijos no les ha pasado, pues bueno, gloria a Dios. Pero a mí me pasó personalmente, me pasó con mi relación en algunas cosas con mi hija la mayor, me pasa con el chiquito que no tiene tanto entendimiento en muchas cosas, pero dice el Proverbio 22:15, la palabra de Dios para todos, dice, la necedad hace parte del corazón del muchacho, pero la vara de la disciplina hará que se corrija. Y ojo, yo quiero dejar claro una cosa acá de la palabra vara. Para muchos, en nuestro entendimiento, no, en nuestra enseñanza o en nuestro adoctrinamiento, nos enseñaron un concepto que hasta hace muy poco yo entendí que era la vara, ¿sí? Y yo quiero ir a la profundidad de la palabra de la vara, no voy a centrar mi estudio en la vara porque sería muy extenso, pero sí quiero dejar algo resaltado aquí. ¿Por qué? Porque quiero ligar esa rebeldía que tienen los muchachos con este versículo bíblico de Proverbios 22:15 para dejar claro algo. La vara viene del hebreo shevet. Shevet se escribe S-H-E-B de burro, E-T, Shevet. Y eso se refería a la vara de Aarón. La vara de Aarón significaba ser un símbolo de liderazgo, ¿sí? Los que se conectaron el martes en oración, tocamos un tema súper importante. Yo después lo compartía con un hermano aquí del grupo. Tocamos acerca de qué era lo que estaba en el arca del pacto. Recuerden que yo, sin saber lo que nosotros escuchamos los podcasts del pastor Barriguer, ese lunes, ese día, él habló acerca del tabernáculo, habló del arca del pacto, él estaba haciendo un estudio de Apocalipsis, y nosotros el martes en oración tocamos esto, hablando de qué, de que Jesucristo era quien había muerto y su sangre había sido derramada por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, hablábamos de que en el arca del pacto estaban 3 cosas. Hablamos de que contenía la vara de Aarón, que era el símbolo de nuestra rebeldía a la autoridad que Dios había delegado. Contenía una taza de oro, una taza de un metal costoso, que era donde dejaban el maná, y este era el símbolo de nuestra rebeldía a la provisión que Dios había dado, y contenía las leyes, los 10 mandamientos, ¿sí? Y entonces eso demostraba que era la legalidad, la religión y nuestra rebelión e incapacidad, escúcheme bien esto, e incapacidad de cumplir y guardar la ley. Y esos 10 mandamientos eran los que nos tenían que llevar a que necesitábamos un Salvador, ¿sí? Pero no voy a hacer énfasis en eso, sino en la vara de Aarón. La vara de Aarón significó el liderazgo que Dios le delegó a Aarón, la autoridad que fue delegada a Aarón, ¿ok? También significaba un cetro de autoridad. También significaba en muchos casos el cayado del pastor, la vara o el cayado del pastor con el que el pastor se paraba a revisar a sus ovejas. Y resulta que esta la usaba el pastor como dardo, como lanza o como palo de castigo, pero para las ovejas, para los lobos que acechaban las ovejas, ¿sí? No era la vara que usaba el pastor con las ovejas. Entonces aquí puede haber más entendimiento a qué se está refiriendo este contexto bíblico en cuanto a la vara, una vara de corrección, no una vara de castigo. Viene la palabra también griega musar, y en el Antiguo Testamento fue musar y en el Nuevo Testamento fue paidea, ¿sí? Esto significaba instrucción o entendimiento. En el Antiguo Testamento, musar significaba instrucción y entendimiento, y ese entendimiento y ese significado no varió en el Nuevo Testamento, que se identificó del griego paideia, que era instrucción o entendimiento. Entonces, lo que se habla de disciplina en la Biblia, de corrección con la vara, se refiere a formación y procesos de educación y restauración. Vea cómo cambia el concepto acerca de la vara. Esto es una nueva perspectiva acerca de la vara con relación a la gracia. Entonces, vuelvo y les digo, habla de formación y procesos de educación y restauración.
La disciplina que debería ser en nuestras vidas como tal, restauración, formación, consejo, guía. ¿Y qué no debería ser? Humillación, sometimiento o castigo. Entonces, esto realmente tiene que darnos una perspectiva y un contexto grande, a entrar a la gracia realmente. Pero también nos habla de instrucción como sujeción. Vemos el versículo, dice, habla de sujeción, sumisión y humildad. Y esta está marcada durante toda la Biblia, sino que lastimosamente estas palabras, sujeción, sumisión y humildad, han sido mal interpretadas y mal usadas en la iglesia como tal. Y debemos entender correctamente para podernos aprovechar, para podernos acoger a esa maravillosa gracia que Dios nos ha dado. Sin esta gracia, sin entender todo este contexto acerca de corrección, sujeción, humillación y todo esto, no podríamos tener acceso a esta gracia. Y tu cristianismo podría realmente estar viviendo sin fruto. Tu cristianismo podría estar viviendo sin alegría, sin paz, sin una satisfacción que trae el tener entendimiento de la máxima expresión de la gracia que se manifiesta en el gozo. Lo hemos hablado constantemente acerca de que la máxima expresión del gozo es inefablemente entender la justicia, la verdad y la gracia. Y una vez más lo reiteramos acá. Como mencioné, esto aplica realmente a toda nuestra comunidad. Este versículo 5 no solamente es para los jóvenes, sino también es para todos los líderes, ancianos, llámese mayores, padres, tíos, lo que sea. Aplica realmente para toda nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque después dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Ese paréntesis es, yo pongo un paréntesis porque la Reina Valera dice, da gracia a los humildes. Y el don de la gracia está opuesto. El don de la gracia que está en ti es totalmente opuesto a la vanidad, al orgullo, y es el que te fortalece para tener a ti relaciones genuinas. Fortalece tu vida, fortalece tu mente. ¿Y por qué fortalece tu mente? De tener una mentalidad realmente orgullosa, una mentalidad que a veces nos hace sentir superiores a los demás, ¿sí? Y entiéndeme que muchos de nosotros en nuestra comunidad podremos ser maestros o podremos comportarnos en este tiempo como maestros, pero la pregunta mía es, ¿cuántos están dispuestos a ser alumnos o a tener un corazón enseñable? Y yo lo digo en su relación de comunidad, padres e hijos también. ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar que la gracia quite nuestra mentalidad de orgullo, de creer que no las sabemos todas y poder recibir de nuestros hijos, poder recibir de nuestra esposa, poder recibir de nuestro líder, de nuestro pastor o poder recibir de diferentes personas? Es importante entender esta gracia que les estoy dando a entender, que les estoy tratando de explicar, para que dejemos que esa gracia haga la que quite nuestra mentalidad de orgullo. Los jóvenes, dice el versículo bíblico, deberían seguir el ejemplo de los hombres y líderes de la casa. Pero aquí la palabra, la pregunta clave es, ¿cómo estás guiando a tus jóvenes? ¿Cómo estás tú dándole ese ejemplo a tus jóvenes? Se supone que tú debes guiar a cada uno de tu casa, y esto es femenino y masculino, ¿no? Papá, mamá, hijos, todos, tíos. Se supone que tú deberías guiar a tus hijos con ejemplo. Con ejemplo. Es la mejor manera. Y esto yo muchas veces lo he compartido con respecto a la relación que he tenido con mi hija hacia otras personas, ¿sí? Porque es claro que yo soy la autoridad de mi casa, ¿sí? Y yo podría ser una autoridad impositoria. Yo podría ser el que le dice a mi hija cuando vivía con nosotros, o en este caso mi hijo, que se comporte de cierta manera porque yo lo digo, porque yo soy el que mando en casa. Y eso sería un liderazgo autoritario. Pero cuando tus hijos ven que tú tienes un comportamiento y das un ejemplo, es cuando ellos realmente empiezan a comportarse de esa manera. ¿A qué voy con esto? Lo sé por mi hija. Mi hija nunca tuvo problemas con alcohol, con drogas o con cigarrillo. ¿Por qué? Porque en la etapa en la que nosotros empezamos a vivir, empezó a ser transformada mi manera de vivir y de pensar. ¿Tuve problemas con alcohol y drogas? Claro que sí. Pero cuando yo empiezo a vivir con mi hija, cuando Jesús se presenta a mi vida, cuando empiezo a entender el nacimiento de nuevo, es cuando mi vida empieza a tener un ejemplo hacia ella, ¿sí? La edifiqué, la enseñé,
y la llevé con ejemplo. El día de cuando vivía con nosotros, el día de mañana yo no le hubiera podido decir, el día de ayer porque ya pasó, yo no le hubiera podido decir, no fume si yo fumara, no tome si yo tomara, porque ella me va a decir, pero ¿por qué no lo puedo hacer si tú lo haces? Entonces, es un claro ejemplo de lo que tú puedes hacer, estar edificando en tu casa. Y puede ser que tú no tengas problemas de alcohol, de drogas, de X, Y, Z o tantas cosas que hay en este mundo, pero puedes tener un problema de genio, de temperamento, un problema de actitud, un problema de cómo saber decir las cosas, un problema de que, lo hemos dicho muchas veces, decir las cosas en amor, decir la verdad en amor. Y esa es la manera como tus hijos se pueden empezar a relacionar contigo, tu esposa se puede relacionar contigo. Y no es, así soy yo, y resulta que tu esposa y tus hijos se van convirtiendo a lo que tú eres, sino que hay una transformación desde tu vida para que tu entorno se acople a eso y puedan tener una genuina comunidad, ¿sí? Una buena relación para evitar todo este tema de la rebeldía de nuestros jóvenes. Entonces, jóvenes, respeten a sus mayores. Mayores, escuchen a los que son más jóvenes que ustedes. Allí hay humildad. La humildad no tiene una consistencia en sí misma. ¿Qué quiere decir? Que el humilde no sabe ni siquiera que es humilde. Les repito, la humildad no tiene consistencia en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que el humilde no sabe ni siquiera que es humilde. ¿Sí? Y así que eso quiere decir que cuando usted esté pensando que usted es muy humilde, seguramente usted está siendo demasiado orgulloso. Lo repito porque esta frase me pareció muy buena. La humildad no tiene consistencia en sí misma. Espero que dentro de 8 días me la recuerden. Yo tomo la lección, se me olvidó tomarla hoy, pero dentro de 8 días vamos a tomarla. La humildad no tiene consistencia en sí misma. El humilde no sabe que es humilde. Y cuando usted cree que es humilde, puede estar siendo demasiado orgulloso. Entonces tenga cuidado con eso. La mayoría, vamos al versículo 6, la mayoría de las traducciones siempre dice humíllense. Y en nuestros estudios que hemos estado desarrollando, yo me he tomado la tarea de ahondar y enseñarles que esa palabra humillación tiende más a dar enseñanzas sobre dependencia. Entonces suena diferente. No es humillarnos delante de Dios porque Dios no te va a humillar, sino es depender de su mano poderosa, es depender de lo que Él es para tu vida. Cuando tú dependes de su mano poderosa, Dios te exaltará en su tiempo. No es humíllate. Dios no te quiere humillar. Dios no te quiere por debajear, pisotear. ¿Y qué es humillar? Realmente es dejar por debajo, quitar a menos. Y es como quitarte la posición que Él mismo te dio. Entonces no esperes que Dios te humille. Yo te animo a que dependas realmente de la mano poderosa de Dios, ¿sí? Otros estudios mencionan este versículo de humíllese bajo la poderosa mano de Dios como una relación de humildad y debe ser establecido que es bajo la mano poderosa de Dios. Cuando hablamos de dependencia genuina, cuando tú tienes una genuina dependencia, realmente has entendido la gracia. Porque Pablo le decía al Señor que él era débil y Jesucristo le decía, es en tu debilidad donde mi poder se perfecciona, no nuestro poder. Yo no soy más poderoso, yo no soy más fuerte, sino es por Él. Él es el que se fortalece en mi vida. Y en estos días le compartí a alguien que cristianismo es realmente eso, dejar que Jesucristo viva su vida en nosotros. ¿Estás dependiendo de eso? ¿Estás dejando que Jesucristo viva su vida en ti? Eso es gracia, eso es humillarnos o eso es estar dependiendo de la mano poderosa de Dios. Hablamos de abandonar nuestros propios esfuerzos luchando por nuestros derechos. Deja de pelear en tus esfuerzos, deja de pelear en tus propias luchas, ¿sí? Deja de pelear por tus intereses o por tus derechos, porque Dios pelea las batallas por ti. Hablamos de abandonar también nuestros propios egos y es dejar que Él nos levante a la dignidad de su presencia, a esos lugares celestiales. Es dejar que Él te levante a la posición en la que tú ya estás. Es una vista cara a cara con el Padre, ¿sí? Vemos su propio reflejo en nosotros, en nuestras vidas. Sixta nos dice que esta versión. Dice Sixta, por eso sean humildes, humildad, y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso cuando llegue el momento oportuno. Dios los tratará
como agente importante. Poderosa versión, tremenda porción. La palabra original de ansiedad, bueno, acá dice, digamos, vamos al texto anterior. Dice acá. Después de humillarse, dice que es nuestra esperanza. Ábreme ahí en la versión Reina Valera de ese mismo versículo bíblico. Deme un minutico. Dice acá, bueno, humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte cuando fuera el tiempo. Echen vuestra ansiedad. Y quiero tocar ese tema de ansiedad porque lo hemos venido trabajando también en oración. Dice acá, ya pasemos esto. Ok, los que venimos trabajando en oración hemos estado hablando constantemente de reposar. Ansiedad va totalmente ligado a reposar. ¿Por qué? Porque es buscar una absoluta dependencia de Él. Él dice que Él nos levanta con dignidad, que Él nos levanta dentro de su presencia. Dice que Él no nos va a permitir que seamos humillados o que caigamos en orgullo si estamos dependiendo de su gracia. Él busca que nuestro castillo y nuestro refugio sea Él, y el martes oramos y hablamos acerca de que el que habita bajo sus alas, y hablamos de lo que estábamos hablando, de que Él era nuestra propiciación, de que Él era el propiciatorio, del arca, de todo lo que hablamos el martes. Y esto demuestra que la humildad y la dependencia de Dios realmente traerá paz a nuestra vida y quitará toda ansiedad. El versículo 7 dice, echa toda vuestra ansiedad. Y por acá yo busqué una definición de ansiedad. Permítanme, yo voy adelantando acá. La palabra ansiedad viene del griego merimma, M-E-R-I-M-M-A, y significa ansioso anticipadamente, es decir, predisponernos a algo que no ha pasado. Eso es ansiedad. Dice que también es anticiparnos o esforzarnos o preocuparnos acerca de la vida diaria. ¿Cuánto estás tú preocupado y ansioso en tus cosas que de pronto no han tenido un desenlace? Que no simplemente estamos tomando esas cosas como una ansiedad, nos estamos preocupando antes de que el Señor haga de la solución. Ahora, Dios nos está hablando en nuestros tiempos de oración porque debemos llegar a entender que el amor del Abba, que tanto reiteramos, que tanto hablamos, ese amor del Abba es el amor del Padre que provee. Imagínense en estas cosas. Estamos preocupándonos, sacándonos de la gracia, ¿sí? Cuando sabemos que el amor del Padre Abba es el que provee para nuestras necesidades diarias, al igual que para nuestras necesidades especiales. ¿Quieres tomar tú el control o quieres que la poderosa mano de Dios esté en tu vida? Si queremos una razón suficiente para un total y continuo contentamiento, es realmente depositar nuestra confianza en Él. Echemos nuestras ansiedades sobre el Señor. Y vuelvo y les reitero que este pasaje de 1 de Pedro 5 es tan fundamental y tan complemento a lo que hemos venido hablando, todo, absolutamente todo, que hasta en los temas de oración que estamos tocando nos están diciendo, echa su ansiedad sobre Él, eche su ansiedad sobre Él. Ahora, yo quiero que todos repitan allá en su corazón, Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de mí. Y es lo que deberíamos estar constantemente recordándole a nuestro ser, a nuestra mente y también edificando a nuestro espíritu. Dios tiene cuidado de mí. También la palabra nos dice que el diablo anda como león rugiente. Por acá dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda. Ok, ustedes saben que el león solamente ataca a los débiles. Ustedes saben que el león ataca a los abandonados. Ustedes saben que el león siempre está detrás de los jóvenes y solitarios. Cuando un animal, una presa del león, la coge sola es cuando es el momento oportuno para echarle mano. ¿En qué condición estás tú? Los leones van detrás de los animales enfermos, van detrás de los animales jóvenes y solitarios. Escogen solo a los que están desprevenidos. ¿Sí? Nos sigue advirtiendo que Satanás
está atento de atacarnos, de ponernos ansiedad cuando enfrentamos sufrimientos y persecuciones. Entonces, ¿puedes tú creer que estás solo? ¿Puedes tú creer que estás débil? Y ahí es cuando el enemigo va a entrar a atacarte. Ahora, ¿a qué voy con esto? Cuando una presa está sola, vuelvo y reitero, el león lo va a atacar. Pero tú cuentas con nuestra comunidad. Tú cuentas con una red aquí de amigos, de familia, que van a estar contigo para animarte, para ayudarte, para que seas valiente, para que seas esforzado. Tienes una community que puede estar para servirte y acompañándote. Nosotros te llevaremos a que realmente tengas puestos los ojos en el autor y consumador de toda fe, que es Jesucristo. Yo no quiero que dependas de mí, yo no quiero que dependas del líder, yo no quiero que dependas de absolutamente nadie más que de aquel que todo lo puede hacer, aquel que es la mano poderosa, aquel que te guarda. Entonces, no dejes que ese león rugiente esté merodeando, esté buscando que tú estés solo, esté buscando que tú te alejes. Recuerden este ejemplo que el carbón, cuando lo sacan de la brasa, ese carbón solo se apaga, pero mientras permanece con todos los carbones, permanece encendido, avivado, permanece con nosotros. Busca refugio en esta comunidad. Estamos de puertas abiertas para ti, estamos para ayudarte. No solamente yo y mi esposa, sino todos los que estamos aquí. Acude a ellos, no calles tus problemas, no permitas que la iglesia te juzgue, no permitas que tú no puedas confesar tu debilidad porque dirían que eres un hombre o una mujer falta de fe. Tienes que hablar, tenemos que escucharte para poderte ayudar, pero tenemos que también saber cómo te podemos llevar a depender de nuestro Dios. ¿Ok? Por aquí en esta versión dice, esta versión me parece súper bonito lo que dice acá, hablando de cómo puede el diablo entrar en tu vida, ¿no? Permítame, busco el pasaje, el versículo. Dice, versículo 8 de la PDT. Ya sabemos que la 8 dice, sed sobrios, velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda. Véanla como dice la PDT. Tengan dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo, el diablo, anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. Y yo cuando estaba leyendo este versículo bíblico, le decía a mi esposa, le decía, dense ustedes cuenta cómo dominio propio está totalmente uniéndolo con su enemigo, el diablo. ¿Qué pasa con esto? Que cuando tú eres gobernado por tus emociones y tus sentimientos, tus sensaciones, lo que tú piensas, lo que yo soy, estás dándole puerta para que el enemigo como león rugiente entre a tu vida y destruya tu vida y la de tu familia. El no tener dominio propio puede hacer que tú entres en una división en tu casa. El no tener dominio propio puede hacer que tú puedas caer fácilmente. El no tener dominio propio puede hacer que tú estés ocasionando un caos total en toda tu vida. Y este PDT me encantó, este pasaje especialmente por eso, porque amarra dominio propio, fruto del Espíritu en tu vida, con el ataque del enemigo. Abre la puerta y el enemigo se te meterá. ¿Cómo abres la puerta? Cuando tú no le das dominio propio a tus emociones, cuando tú le das rienda a tus sentimientos y a tus emociones. Ten dominio propio frente a las circunstancias para que el enemigo no entre y se aproveche. No entre ese león rugiente que está tratando de devorarte. Ten dominio propio. Seguimos acá. Yo les dije que abran sus micrófonos, yo les iba a decir que abrieran sus micrófonos y dijeran, Dios tiene cuidado de mí. Ok. Tienes una comunidad donde puedes refugiarte. Dice que en el tiempo de sufrimiento, búscanos, cuenta con nosotros, te llevaremos a que tengas una dependencia de Cristo. Y la mejor defensa contra una mentalidad que el enemigo quiere poner en tu vida es que tú dependas absolutamente de Dios. Vuelvo y te repito, la mejor defensa ante cualquier mentalidad que el enemigo quiere ponerte es humillarte, es depender absolutamente de Dios. Ahora, esta palabra de diablo, en su origen del griego y en su descomposición de la palabra como tal, dice que viene del griego diabolos, y la dividen en tres palabras. Día, la primera palabra, no vos, sino por, día, por y valo. Y cada una significa esto.
Día significa arrojar, por significa acusar y balo significa hacer falsas difamaciones contra alguien. Entonces imagínate lo que el enemigo quiere poner, el diablo quiere poner en tu mente. Arrojar, acusar y hacer falsas acusaciones contra alguien. Imagínense lo profundo que es este versículo con esta palabra de diablo. Arrojar, acusar y hacer falsas difamaciones contra alguien. Y eso es lo que el enemigo quiere poner en tus pensamientos. Eso es lo que quiere llevarte a hacer. Esto es lo que él quiere hacer, llevarte a vivir con una mentalidad caída, con una mentalidad de ley. Esto es lo que ha mantenido las generaciones realmente atadas en el orgullo y en la acusación. Cuando viene el enemigo, esta semana compartí con una familia ese poderoso versículo que dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero uno lo dice así, la iglesia nos ha dicho por mucho tiempo que el Espíritu Santo te convence a ti de pecado y resulta que a ti como creyente no te convence de pecado. Al que convence de pecado es al mundo. Pero tú, nacido de nuevo bajo una posición de los lugares celestiales, el Espíritu Santo te convence a ti es de justicia, que es lo que te hace ser el hijo amado de Dios. Entonces imagínate este poder de que el enemigo quiere ponerte a ti es pensamientos de acusación, pensamientos de arrojarte, de sacarte, pensamientos de difamaciones, no solamente hacia ti, sino tú hacia otras personas, pensamientos religiosos y legalistas. Y lo que esto hace es distorsionar la imagen de Dios en tu vida. No permitas que el enemigo meta sus pensamientos en tu vida. No permitas que el enemigo te acuse, porque cuando tú cometes un error, el Señor o el Espíritu Santo no es el que te va a acusar, sino el enemigo, haciéndote ver que es la iglesia o que es la palabra la misma que te está acusando. Vuelvo y te digo, estudien ese versículo. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado, pero a ti como cristiano te convences de justicia. Esto es poderoso. Mientras más te sientas acusado, mientras más tú te sientas difamado, mientras más te sientas desterrado o sacado, más Él distorsionará la imagen de Dios en ti. Es poderoso ver cómo cuando tú le abres las emociones y los sentimientos a que te gobiernen, entra el diablo y empieza a colocar todos estos pensamientos. Y mira cómo Dios va amarrando, va como concatenando este pasaje de 1 Pedro 5 para toda nuestra comunidad. Esto era un énfasis que se hacía ahora a los jóvenes sin hacer la diferencia con los adultos, ¿sí? Entonces, le quiero decir a ustedes, muchachos, y los muchachos de nuestra comunidad que son Mateo, Fabiana, Sergio, David y los que se vengan uniendo, no permitan que sus emociones gobiernen su vida. Aprendan a ver el liderazgo en su familia. A ti, papá, te digo, aprende a ser ejemplo en tu casa. A ti, mamá, te digo, aprende a liderar en tu casa. Aprende a ser ese ejemplo para los muchachos. Y nosotros no permitamos que nuestro conocimiento nos envanezca, que caigamos en orgullo y que no podamos recibir de ellos también. Entonces es una relación de comunidad, es una relación de dos vías, en la que yo cedo, en la que mis hijos ceden, en la que mi esposa cede y en la que todos nos edificamos. No permitamos que el dominio propio nos saque de ese fruto que el Espíritu nos dio. No permitamos perder ese dominio propio y que las puertas de nuestra casa, de nuestra vida sean abiertas para que entre el enemigo a hacer de las suyas. No permitamos acusación ni mentalidad religiosa en nuestra vida que nos condena y que nos hace menos y que nos quita la posición de Dios. Entonces, la decisión es tuya. Tienes todas las herramientas y en muchas de mis enseñanzas yo pregunto, si tú quisieras pedirle algo a Dios, ¿qué le pedirías? Muchos dirían sanidad, muchos dirían prosperidad, muchos dirían la paz. ¿Qué le pedirías tú a Dios? Y si yo te digo en este punto que Dios dio a su Hijo, su palabra y el Espíritu Santo, ahora te volvería a hacer la misma pregunta. ¿Qué le pedirías a Dios? Búscalo allí, búscalo en su Hijo, búscalo en su palabra y con la alianza del Espíritu Santo. Allí encontrarás la respuesta absolutamente a todo, con una absoluta dependencia. No se humille, dependa de Él. No se humille porque Dios no lo quiere humillar, dependa únicamente de Él. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor.
Tu palabra es verdad, tu palabra es poderosa, tu palabra es fuego viviente en nosotros, Señor. Tu palabra es la que nos hace morir y renacer. Tu palabra realmente es la que está haciendo la obra en nosotros, renueva nuestro entendimiento, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra y por tu espíritu, que es el que trae revelación a nuestra vida, Señor. Yo te pido que tu espíritu esté trabajando, Señor, en aquellos que nos están escuchando, para que sigan ahondando en esta enseñanza, Padre poderoso. Esto es un extracto de lo que tú me has hablado, pero tú quieres manifestarte más poderosamente a través de tu palabra con ellos, Señor, que están recibiendo. Yo sé, Padre poderoso, que no salimos igual que como estábamos conectados al principio, sino que hemos renovado un poquito, Señor, nuestro entendimiento. Hemos, Padre poderoso, entendido cuán importante es poder depender de ti, para que el enemigo huya, para entender que tu mano poderosa que nos guarda, Señor, para saber que podemos menguar, Señor, bajo tu gracia, que todo orgullo es aplacado, Señor, que toda mentalidad, Señor, de acusación y de rechazo y de ser echado afuera, Señor, es cancelada en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Rey, porque la palabra se hizo carne y fuiste tú, Señor Jesucristo. Y la palabra se manifestó a nosotros por tu Espíritu Santo. Gracias por este tiempo. Gracias por las personas que están conectadas. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo creo, Padre poderoso, que hay una semana llena de bendiciones, puertas abiertas, cosas sobrenaturales que estamos esperando, Señor. Trabajos, ingresos, poder solucionar nuestras finanzas, poder pagar nuestras obligaciones, Señor. Son manifiestas, Señor, en esta semana. Gracias, bendito Rey, por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestro caminar y por todo lo que tú harás. Ayúdenos, Señor, a seguir edificando a esta comunidad, Padre poderoso, a los santos para la obra, para que lo que tú los has llamado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre poderoso, gracias porque estamos madurando, Señor, y ya no seremos como niños fluctuantes que son llevados por cualquier viento de doctrina, Señor. Gracias, bendito Rey, porque tú nos enseñas a decir la verdad en amor. Y esa verdad eres tú, Señor. Gracias porque tú cada día traes más revelación poderosa de tu gracia, Señor, para aplacar todos los pensamientos de orgullo, Señor, que hay en nuestra vida, para tener una dependencia absoluta de ti. En el nombre de Jesús, creo por una semana, Señor, bendecida, por los mejores negocios que vienen, por las mejores ofertas de trabajo, Señor, por la gracia abundante que hay en nosotros para con nuestros jefes, para con nuestros acreedores y deudores. Gracias, poderoso Rey, porque tu amor no se agota, porque tú eres fiel y firme por siempre, Señor. En el nombre de Jesús.